Hola mis estimados hermanos y hermanas, gracias por elegir una semana más Producciones Baraca. Soy Lolo y esta semana vamos a estudiar Jeremías capítulos del 1 al 3, el 7, capítulos del 16 al 18 y el capítulo 20, con el tema Antes que te formase en el vientre te conocí. Y el himno sugerido para mí en esta grata ocasión es el himno número 146 del himnario español. Tengo gozo en mi alma hoy, que brilla mucho más. Bien, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Fue privilegio de Jeremías y su pesar también predecir la caída de Judá ante Babilonia y luego vivirla. Es uno de los pocos profetas que han podido ver el cumplimiento de sus profecías principales. Una de las primeras cosas que el Señor le dijo fue: yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Jeremías, igual que Mormón, fue llamado a trabajar entre un pueblo para el cual no había esperanza porque rehusaba arrepentirse y el día de gracia había pasado para ellos tanto temporal como espiritualmente. Mormón 2.15. Mormón, después de ser testigo ocular de la destrucción de la nación nefita, clamó por su pueblo. Véase Mormón capítulo 6, versículos 17 al 19. Este hombre justo, uno de los mejores, se lamentaba por su pueblo por ser tan ciego, tan enloquecido y tan muerto espiritualmente. Jeremías también lamentó la maldad de su pueblo. Tal vez, mientras lee las ardientes acusaciones que hizo al pueblo judío y a la forma en que ese pueblo vivía, piense que Jeremías como un hombre severo y duro, pero no lo era. Fue motivado como Mormón por el amor. Un profeta no elige dónde y cuándo servirá al Señor. Dios elige el momento y el grupo al que los profetas serán mandados. Uno puede ser un Enoch y edificación, o un David o Maquei y presidir la iglesia en tiempos de paz y prosperidad. Otro puede ser un Mormón o un Jeremías y tratar en vano de salvar a un pueblo rebelde y reincidente. Cada uno nos enseña su llamamiento. Cada uno tiene su época. Cada uno tiene su lección para que la aprendamos. Examinemos la lección que nos enseña Jeremías mientras estudiamos este gran profeta. Comencemos pues analizando Jeremías capítulo 1 versículos de 1 al 3. Jeremías, consideraciones generales sobre su ministerio y su época. Jeremías era un levita proveniente de Anatot, pueblo de sacerdotes que estaba a pocos kilómetros al nordeste de Jerusalén, en el territorio tribal de Benjamín. Trabajó en su llamamiento profético durante el reinado de por lo menos 4 reyes de Judá: Josías, Joacaz, Joaquín y Sedequías. Comenzó sus labores cuando era todavía un joven, aproximadamente en el año 627 a.C. Fue el profeta principal en Jerusalén. Sirvió junto a Habacuc, Sofonías, Ley y otros. Es bastante seguro suponer que Ley y Nefi se referían a los pergaminos y profecías de Jeremías, porque algunos de ellos quedaron registrados en las planchas de bronce. Con la excepción de Josías, todos los reyes de Judá que reinaron durante el ministerio de Jeremías eran hombres indignos, bajo cuya dirección el país sufrió seriamente. Durante el reinado de un rey anterior, el inicuo Manasés, el culto a Baal fue restaurado entre los judíos y se introdujo la adoración de los planetas de acuerdo con la religión asirio-babilónica. Por lo tanto, Jeremías encontró en pleno auge la idolatría, la adoración a lugares altos y las prácticas religiosas paganas. Los ídolos de ese culto pagano se hallaban hasta en el templo. Se sacrificaban niños a Baal Moloch, y Baal era invocado especialmente como la deidad común. La adoración de la reina de los cielos también debe ser mencionada. La corrupción de la adoración religiosa de la nación fue, naturalmente, acompañada por toda suerte de inmoralidad e injusticia, contra lo que el profeta continuamente tuvo que testificar. Los pobres eran olvidados. Jeremías estaba rodeado por todas partes por una apostasía casi total, pero abundaban los profetas profesionales. El historiador Dr. H. L. Whelan dijo: estaba rodeado por una abundancia de profetas, pero eran los predicadores complacientes con quienes es fácil convivir, populares y profesionales, cuyas palabras no despertaban conciencia alguna y aseguraban al pueblo que la nación estaba a salvo bajo el cuidado protector de Dios. Este fue el mensaje dado en los días de Isaías, pero esa época había pasado hacía mucho tiempo y Jerusalén ya estaba destinada al cautiverio.
Así Jeremías no tuvo más remedio que predicar un mensaje que fue mal recibido, en tanto que los profetas falsos persuadían al pueblo de que no era patriota y decían que no tenía inspiración y que era pesimista. El pasaje de Jeremías capítulo 1 versículos 4 y 5 es una firme evidencia de la existencia premortal de los hombres como individuos. El Señor le aseguró a Jeremías que su llamamiento a una misión como profeta para las naciones antecedía a su nacimiento. La frase "te conocí" significa mucho más que un conocimiento fortuito. El vocablo hebreo yada, que aparece traducido como conocí, connota una relación muy personal e íntima. En verdad, el llamamiento premortal de Jeremías consistió en ser preordenado, santificado y enviado a la obra. Jeremías, como otros llamados por el Señor a tales asignaciones pesadas y que hacen que quienes la reciban se humillen, expresó sus sentimientos de incapacidad. Compare los sentimientos de Jeremías con los de Noz, en Moisés 6:31, de Moisés Éxodo 4:10 y Gedeón Jueces 6:15. En Jeremías 1:9 se describe brevemente la función de un profeta. El profeta no dice necesariamente lo que él quiere decir, pues el Señor pone sus palabras en la boca del profeta. De ahí que no importe que la palabra venga directamente de Dios o a través de su siervo, es lo mismo. La primera visión de Jeremías fue de una rama de almendro. Para aprender el significado de la vara de Aarón, que era una rama de almendro. Se eligió una rama de almendro porque este árbol es el primero que brota en la primavera. De la misma manera que el almendro se apresura a brotar y florecer, así la palabra del Señor, mediante Jeremías, se apresura a su cumplimiento. Luego, la visión de la olla que hierve le fue mostrada, simbolizando el desastre y el dolor que, como el contenido de una olla que hierve, se derramaría desde los cielos del norte hasta llegar a Judá. La quema de incienso es un símbolo de oración. La acusación del Señor implicaba mucho más que un reproche por quemar incienso a los ídolos y dioses extraños. La gente estaba buscando la ayuda y la guía de dioses falsos en lugar de pedirlas al Señor. A Jeremías se le ordenó levantarse con firmeza, ceñirse y declarar la palabra del Señor sin temor al hombre. El Señor lo comparó con una ciudad invencible, preparándolo para ser firme contra el ataque que se desataría contra él desde todos los ángulos una vez que iniciara su ministerio y condenara los pecados del pueblo. La secuencia de desarrollo espiritual de Israel está bosquejada en el capítulo 2 de Jeremías. La antigua devoción y gratitud de Israel. La apostasía de la nación. El Señor preguntó qué falta encontraban en él como para justificar el alejamiento del pueblo. Los trágicos resultados de la apostasía es la resultante. El pueblo del Señor se había alejado de él y trocado su gloria por lo que no aprovechaba. En el versículo 13 de este capítulo que estamos tratando, los dos males cometidos por Judá se expresan en términos figurados. 1. Han olvidado a la fuente Jehová de agua viva y vida. Y 2. Y han cavado cisternas dioses que no pueden retener el agua de vida. Luego esa imagen cambia y el Señor declara que Israel había participado de las aguas del Nilo y del Éufrates. En otras palabras, bebieron las aguas espirituales de Egipto y Babilonia y fueron satisfechos con el agua sin vida de la idolatría. El versículo 19 de este capítulo que estamos hablando enseña la importante verdad de que somos castigados mediante nuestras transgresiones, así como por causa de ellas. La frase "mi temor en ti" se refiere al temor a Dios. Temor en hebreo denota un sentimiento de reverente contemplación y profundo respeto. Si los judíos hubiesen tenido este temor en ellos, no hubieran necesitado aprender por medio de las consecuencias de sus transgresiones. Jeremías empleó imágenes vividas al denunciar a Judá. Rompiste tu yugo y tus ataduras. El Señor los había liberado del cautiverio en Egipto. Te echabas como ramera. Judá había caído en la idolatría o adulterio espiritual con dioses falsos y había participado también en prácticas inmorales. Sarmiento de vid extraña. Esta vid silvestre producía fruto venenoso o malas obras. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí. El medio más poderoso de purificación no podía borrar los pecados de Judá. En el valle
Probablemente este valle fuera el valle de Ginón, donde los niños eran sacrificados a Moloch. Dromedaria ligera que tuerce su camino, asna montes, que su ardor olfatee el viento. La imagen indica que, de la misma manera que el dromedario o el asna montes en la época de celos corre de un lado a otro buscando pareja, así Israel corría detrás de dioses falsos. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. En su ansiedad por ir tras los pueblos del mundo y adorar a dioses falsos, salieron descalzos de la casa y ni siquiera se detuvieron para apagar su sed. Dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado. Israel adoraba imágenes de madera y piedra como dioses a los que debían la vida y el ser. ¿Dónde están tus dioses? El Señor desafía a Judá a pedir ayuda a los ídolos ahora que la destrucción la amenazaba. En vano he azotado a vuestros hijos. Aun los juicios del pasado, tales como la caída del reino del norte y el sitio de Judá por Asiria, no fueron suficientes para hacer que el pueblo se arrepintiera. Vuestra espada devoró a vuestros profetas. El pueblo mató a los profetas enviados por Dios para advertirles. Esta escritura estaba bien clara. Se olvida la Virgen de su atavío. A diferencia de la novia que se adorna con castidad y fidelidad a su esposo, esta novia de Judá se encontraba con las faldas manchadas, las que eran tan obvias que no se necesitaba buscar para encontrarlas. Israel se había vuelto tan experta en el mal que podía enseñar acerca de la idolatría aún las rameras experimentadas. El profeta continuó con el simbolismo del casamiento, el que comenzó a usar en el capítulo 2, versículo 32. Jeremías capítulo 3, versículos 1, 6, 9, 14 y 20 muestran que los hijos de Israel habían violado sus votos con el Señor y habían fornicado con otros dioses. Israel, el reino del norte, las 10 tribus hermanas de Judá, también había cometido adulterio, idolatría, con dioses falsos, y el Señor le había dado carta de divorcio y la había desterrado del territorio. Fue llevada cautiva por los asirios. En medio de la condena de Judá por las apostasías, Jeremías dirigió su atención al futuro cuando Israel nuevamente sería fiel esposa y sería reclamada. El Señor hizo recordar a Israel que Él es misericordioso y que todo lo que hay que hacer para ser reclamado es volverse a Él. Las promesas del Señor incluyen lo siguiente: obra misional y recogimiento en Sión, conocimiento y entendimiento enseñado por fieles pastores, líderes de la Iglesia, cumplimiento del antiguo convenio y establecimiento de un convenio nuevo, en la restauración de Jerusalén a la justicia. El recogimiento de Israel incluyó el retorno de las tribus perdidas desde el norte y la reunión de los hijos de Judá y las tierras de su herencia. Punto a considerar. Jeremías capítulo 7, versículos 1 al 28. El templo no salvaría a Judá. La sordía de la declaración de Jeremías puede llegarse a comprender solo al recordar la importancia que la reforma de Josías dieron al templo en el año 621 a.C. En el intento de erradicar la adoración de ídolos, Josías había hecho del templo el único lugar de adoración donde los judíos podían hacer sacrificios a Jehová. El templo y sus sacerdotes habían adquirido así, a esta altura de los acontecimientos, mayor importancia que cualquier época anterior. Entonces, en nombre de Jehová, Jeremías les hizo una advertencia que sacudió hasta el mismo templo. Sencillamente dijo a los judíos que si enderezaban su senda y se volvían justos, serían perdonados. De otro modo, ni siquiera el templo los salvaría, porque ellos habían hecho del templo cueva de ladrones. Por motivo de la gran reverencia que el pueblo tenía por el templo, aunque era una reverencia falsa, no nos sorprende que Jeremías fuera arrestado inmediatamente y puesto en la prisión. Las palabras que aparecen en Jeremías capítulo 7, versículo 11, junto con las que están escritas en Isaías 56:7, fueron empleadas por Jesucristo cuando limpió el templo. Mateo capítulo 21, versículo 13. Después que los israelitas conquistaron la tierra de Canaán, bajo el mandato de Josué, el tabernáculo equivalente al templo fue llevado a Silo. Finalmente el pueblo de Israel se tornó tan malvado que hizo imágenes grabadas y las adoró en competencia abierta con el tabernáculo. Se puede ver esto en Jueces capítulo 18, versículos 30 y 31. Poco tiempo después los filisteos atacaron a los israelitas y lo vencieron, tomaron Silo y capturaron el arca del pacto
en la batalla. 1 Samuel 4, versículos 10 al 12. El paralelo entre Israel y Judá debía resultar evidente, pues era una tontería que la gente considerara el templo como fuente de protección. Las palabras de Jeremías 7, versículos 21 al 23, sirven para que recordemos que la obediencia es más importante para Dios que los ritos externos del sacrificio, tal como los que se efectuaban en el templo. Nótese que Jeremías 7, versículo 19 dice: corta tu cabello. Por sus pecados el pueblo debía lamentarse. El corte del cabello era señal de pesar, Job 1:20 y Miqueas 1:16. El texto hebreo dice literalmente: corta tu corona, Nezer. El cabello era considerado en un sentido como una diadema. Cortarlo era aplastar el orgullo de Israel, pero aquí puede haber una insinuación de algo más. El cabello largo del nazareno era una señal de su consagración a Jehová. Números 6, del 2 a 8. Cortárselo significaba el abandono de su voto de su consagración. Jueces 16, 15 al 22. A la vista de Jeremías, Israel, ahora representada solamente por Judá y Jerusalén, había abandonado su consagración a Jehová y no era digna de usar la corona del cabello largo. Quisiera hacer un paréntesis aquí para decirles o recordar en el contexto del estudio de la semana que al principio Jeremías no creía que podía ser buen profeta. He aquí, no sé hablar, se quejó cuando Jehová lo llamó inicialmente. Jeremías 1:6. El Señor lo tranquilizó y le afirmó: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Jeremías sentía que era un niño sin experiencia, pero Jehová le explicó que, de hecho, estaba más preparado de lo que él comprendía. Había sido ordenado aquel llamamiento aún antes de nacer, de modo que Jeremías dejó de lado sus temores y aceptó el llamamiento, y advirtió a los reyes y sacerdotes de Jerusalén que su simulada santidad no los salvaría de la destrucción. El niño, que pensaba que no sabía hablar, llegó a sentir la palabra de Dios en su corazón como un fuego ardiente y no podía permanecer callado. Jeremías 29. La historia de Jeremías también es nuestra historia. Dios también nos conocía antes de nacer y nos preparó para que hiciéramos su obra sobre la tierra. Entre otras cosas, dicha obra incluye algo que Jeremías previó: recoger a los del pueblo de Dios, uno por uno, para llevarlos a Sión. Jeremías 3:14. Y aunque no sepamos exactamente qué hacer o qué decir, Jehová nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. Dicho esto, prosigamos con la tarea. En la época de Jeremías fue triste para Judá. Para simbolizar esa verdad, el Señor le dijo a su profeta tres cosas que no debía hacer. No debía casarse o engendrar hijos. Jeremías 16:2. Tal universal era la calamidad que pendía sobre el pueblo que Dios no quería que los niños sufrieran las consecuencias. Este mandamiento, sin embargo, como el que fue dado a Oseas 10, quien recibió el mandamiento de tomar como esposa a una ramera, probablemente no fuera literal, más bien parece ser alegórico. Esto quiere decir que Jeremías no debía esperar que su pueblo se uniera otra vez al convenio, ni debía esperar obtener hijos espirituales conversos de su ministerio. 2. No debía lamentar por los que en Judá murieran por espada o hambre. Jeremías 16:5, ya que ellos mismos habían acarreado estos juicios. Y 3. No debía festejar ni comer con amigos en Jerusalén, ya que el festejo era señal de celebración y comer juntos un símbolo de hermandad. Además, Jeremías recibió el mandamiento de explicar muy claramente al pueblo las razones de su conducta, así como las razones de los castigos que vendrían. En un discurso dado en una conferencia general, el líder Legrand Richards comentó con respecto a estos versículos: meditad esta declaración, pensad cómo los judíos y los cristianos a través de todos estos siglos pasados han alabado al Señor porque extendió su mano para liberar a Israel mediante Moisés, sacándolo de su cautividad, y, sin embargo, viene Jeremías con su palabra de santo profeta, diciéndonos que en los últimos días ellos ya no recordarán más esto, sino que recordarán cómo Dios ha reunido a Israel disperso de las tierras a donde fueron arrojados. Y Jeremías vio el día en que el Señor haría esto, en que llamaría a más pecadores y más cazadores, y los cazarán por todo el monte, y por todo collado, y por las cavernas de los peñascos. Jeremías 16:16. ¿Dónde encontraréis esos cazadores y pescadores de quienes leemos en esta profecía de Jeremías?
Ellos son estos, miles de misioneros de la Iglesia y los precedieron desde el tiempo en que el profeta José Smith recibió la verdad y envió mensajeros para compartirla con el mundo. Así salieron ellos, cazando y pescando y reuniéndolos de los collados y las montañas y de las cavernas de las rocas. Yo creo que esto es más literal de lo que algunos pensamos. Estudio de Jeremías capítulo 17 versículos 1 al 18. Metáforas y símiles, comparaciones. Este capítulo está lleno de metáforas y comparaciones con las que el profeta Jeremías ilustró el estado espiritual de Judá. El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Jeremías 17:1. Estas metáforas indican cuán profundamente el pecado se había arraigado en la conciencia de Judá. Sobre la montaña y sobre el campo. Es probable una referencia a Jerusalén, la cual se encuentra en las colinas de Judea. Si el hombre confía en Jehová, será bendecido, y será maldecido si confía en sí mismo. La retama en el desierto representa a Judá como el árbol marchito sin novedad o sustento. El Señor busca el corazón y pone a prueba las entrañas, el ser interior, para determinar los caminos. Como un ave, la perdiz que se sienta sobre los huevos que no empollan, de la misma forma los que en Judá se enriquecían por medio de deshonestos se irían con las manos vacías. Jesucristo, Jehová del Antiguo Testamento, es la misma esperanza de Israel, el manantial de aguas vivas. Jesús es el buen pastor, un pastor para quienes desean seguirlo. Pregunta: ¿cómo lo hacemos en una época en la que el espíritu del día de reposo es violado de una manera tan abierta? Convendría a notar la destacada importancia que Jeremías le daba a la observancia de este día santo. Pero no he hecho la pregunta, perdón. Pregunta: ¿qué otro grave pecado, además de la idolatría, pesaba sobre Judá? Respuesta: viviendo como lo hacemos en una época en la que el espíritu del día de reposo es violado de una manera tan abierta, convendría notar la destacada importancia que Jeremías le daba a la observancia de este día santo. No solamente mandó que el pueblo santificara ese día y no trabajara en él, sino que llegó a prometer que la ciudad de Jerusalén perduraría y nunca quedaría despoblada. Esta enseñanza de Jeremías indica con fuerza cuán importante es para el Señor la observancia del día de reposo. Se puede comparar con Doctrinas y Convenios 59 del 9 al 24. No solo nos da la oportunidad de meditar sobre Dios y sus bondades, sino también la de adorarlo y descansar mental y físicamente. Además, el día de reposo da a los hombres la oportunidad de afirmar el amor en sus propios hogares y de promover un buen espíritu hacia sus semejantes. Probablemente Jeremías pensaba que si su pueblo observaba el espíritu de este día, podría finalmente volverse de sus vías malvadas y ser digno de las promesas que el Señor le había hecho. Otra cuestión: ¿en qué sentido Judá era arcilla en manos del alfarero? El líder Herbert J. Kimball predicó en casa del presidente José Smith sobre la parábola que se encuentra en el capítulo 18 de Jeremías, referente a la arcilla, barro, en manos del alfarero, que cuando se estropea en manos de este es sacada de la rueda y echada otra vez en la mezcladora. Esta arcilla sale otra vez en la porción siguiente, habiendo sido anteriormente una mala vasija. Pero toda la arcilla que se formaba bien en manos del alfarero y era maleable era una vasija de honor, y así fue con la familia humana, y siempre lo será. Todos los que son maleables en manos de Dios y son obedientes a sus mandamientos son vasijas de honor, y Dios los recibirá. El presidente José se puso de pie y dijo: el hermano Kimball os ha dado una verdadera explicación de la parábola. Por motivo de la osadía de Jeremías, el pueblo conspiró para castigar al profeta. La frase "irámoslo de lengua" sería más clara si lo interpretáramos como "irámoslo en la lengua". El castigo por las mentiras en algunos países del Medio Oriente, aún hasta hoy, se da golpeando al reo con la boca con un trozo de cuero, tal como la suela de un zapato. Jeremías capítulo 19 versículos 14 y 15 nos relata que el profeta se hallaba otra vez en el patio del templo, recordando a la gente las dificultades que pendían sobre la nación por causa de la maldad de los habitantes. Cuando Pasur, que era el principal en el templo, se enteró del incidente, hizo que Jeremías fuera azotado y puesto en el cepo. El cepo era un instrumento de tortura mediante el cual el cuerpo era obligado a estar en una posición antinatural, muy semejante a los cepos de madera de la época medieval
en que las diferentes partes del cuerpo, los brazos, las piernas y la cabeza eran sujetas en determinados lugares mediante listones, vigas de madera. Lejos de acobardarse por este duro trato, Jeremías lo aprovechó como una oportunidad más para enseñar. Pasur en hebreo significa libre. Al ser liberado, el profeta le dijo a Pasur que el Señor tenía otro nombre para él. Dijo que Dios no lo había llamado Pasur o libre, sino Magor Misabib, que significa terror por todas partes. La gran desesperación que el llamamiento profético acarreó sobre Jeremías se hace patente en Jeremías capítulo 20, versículos 7 y 8 y 14 al 18. El vocablo hebreo traducido en el versículo 7 como seducido debe ser entendido como persuadido. El poder que persuadió al profeta a continuar predicando las palabras de Dios a tal alto precio era como un fuego ardiente metido en mis huesos. No podía calmarse. Los versículos 14 al 18 reflejan la desesperación del profeta por el solitario ministerio que recibió. Algunos eruditos se inclinan a creer que estos versículos originalmente antecedieron a los versículos 7 al 13, porque el tono del lamento cambia en los versículos 11 al 13, en los que Jeremías comienza a alabar al Señor. Y bueno, pues esto es todo por esta semana. Ya estoy anheloso de poder contar con vosotros la próxima semana. Soy Lolo y todo esto ha podido llevarse a cabo gracias a Producciones Baraka. Os espero la próxima semana, pues.